Bien, son las 8 de la mañana con 46 minutos. El gobierno presentó una agenda legislativa de derechos humanos. Esto lo conversábamos en el marco de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esta iniciativa contempla, entre otros puntos, el levantamiento parcial del secreto de la Comisión Valech. Y vamos a conversar sobre el tema con la ex integrante de la comisión, precisamente Elizabeth Lira. ¿Cómo está, Elizabeth? Muy buenos días. Está silenciada, Elizabeth, si se puede mejorar el audio y ahí podemos conversar. Ahí sí. Están silenciada. Ahí. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Elizabeth, ¿qué le parece en este planteamiento que a propósito de los 50 años del golpe se ha presentado desde La Moneda? Es el alza parcial del secreto de la Comisión Valech, usted como ex integrante de esta instancia. Bueno, hay dos cosas que me parecen que hay que cuidar. La primera es que al levantar el secreto, lo que se levanta es el secreto del archivo. Las declaraciones de cada persona están protegidas por la ley de datos privados y una persona tiene que autorizar expresamente para que su declaración pudiera ser difundida. En este sentido, el ministro de Justicia ayer señalaba que precisamente se necesita la autorización de la persona, de la víctima en este caso, o bien de algún heredero. ¿Eso es posible, no como lo ha planteado por lo menos el gobierno? Siempre es posible, pero yo creo que lo que más importa es respetar la autonomía y la libertad de cada persona para definir si quiere hacer pública su declaración o no. Exacto, y en ese sentido, por eso fueron ayer, claro, las autoridades, porque ayer lo que se hizo además en esta agenda de derechos humanos, se fue concretando al menos 5 de las medidas, ¿no? Y una tenía que ver con esta alza parcial del secreto de la Comisión Valech, y lo dijo el ministro de Justicia, y luego lo reafirmó el ministro Álvaro Elizalde, cuando es consultado si esto podía ir contra el derecho de estas personas que habían sido bajo secreto entregado su testimonio a la comisión en su minuto. Pero decía, por eso queremos ser muy claros, esto si las personas, las víctimas o sus herederos no quieren hacerlo, no será posible. Entonces acá hay, creo, un cuestionamiento que vaya quizás más allá de lo que intentó hacer la Comisión Valech al recibir estos testimonios en su oportunidad. Los testimonios siempre se reciben en un plano que tiene dos dimensiones. Uno es reservado. La persona declara lo que quiere declarar para la información de la comisión que tiene que hacer un informe. Y el archivo de esa comisión quedó bajo el secreto, porque se entiende que la declaración de cada persona es propia y la persona tendrá que autorizar. Y de hecho, hay más de 3.000 personas que han pedido su declaración para presentarla a los tribunales. Entonces, me parece a mí que con esto se regulariza el derecho de las personas a disponer de su declaración de una manera relativamente expedita. Y hay que dar tranquilidad a todas las personas que el levantamiento del secreto, yo creo, solo afecta al archivo de la comisión, no afecta a las declaraciones. ¿Esto cómo puede demostrar un gesto en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado en Chile, cree usted, Elizabeth? Yo creo que el secreto reforzó la dificultad para acceder a la información de cada persona. Y una de las críticas más importantes ha sido que ella no ha permitido un acceso fácil a los tribunales. Me parece a mí que con esta medida, no la conozco en detalle, pero pudiera facilitarse ese aspecto. Pero lo que uno tiene que recordar siempre
es que la ley chilena, como la ley en general en todos los países, garantiza los datos privados de la persona, y la única persona que tiene autoridad no es el presidente de la República, sino que cada uno de nosotros, para determinar si quiere que se haga público o no lo que declaró. ¿Por qué fue tan difícil recoger estos testimonios? Nosotros, bueno, entendemos, y a través de la historia, cuando han pasado los años, es que primero hay una revictimización quizás de muchas de las personas que recuerdan, ¿no?, a lo que fueron sometidas, y eso es humanamente entendible también. Y por otro lado, hay muchísima desconfianza, o en algunas familias, de que esto no pudiese haber llegado en su minuto a ninguna parte, teniendo un final o una sanción que muchos esperaban, Elizabeth. ¿Cuánto costó recoger ese tipo de testimonio? El proceso mismo de recoger los testimonios es un esfuerzo profesional complejo, porque se trata, por una parte, de la voluntad de la persona de denunciar algo que le ocurrió, pero al mismo tiempo hay que respetar el sufrimiento de la persona. Entonces ahí claramente es imposible que alguien no se revictimice al contar nuevamente, al recordar. Por eso muchas de estas entrevistas eran sumamente dolorosas. Y aquí lo más importante, creo, es que cada persona tiene que tener la libertad de definir si quiere o no quiere que su situación sea conocida públicamente. Hay familias, por ejemplo, que la instancia de declarar le permitió al padre escribir su historia y después compartirla con los hijos, algo que nunca había hablado. Entonces, me parece a mí que respetar los tiempos de cada persona, respetar su secreto o su derecho a denunciar, es algo que debe ser, sin duda, el punto de referencia para determinar qué hacer. Ahora, muchas personas dicen, yo denuncié para que esto fuera público. A mí me parece que hay diferencia. Hay personas que denunciaron para que fuera público y otras personas para que fuera público de manera indirecta, sumándose a los otros, pero cuidando de que su situación se mantuviera de manera privada. Y a 50 años del golpe, Elizabeth, ¿de qué manera esta información puede ayudar en algo? Le pregunto porque la información está. ¿En qué puede aportar tener identidades o no? Yo creo que en alguna medida lo que ayuda es para los procesos judiciales. Ahora, cada persona ha declarado ante periodistas, ha escrito, ha documentado su historia, entonces no es que vaya a haber grandes novedades. Yo creo que no es que vamos a saber cosas que nunca hemos sabido. Yo creo que todo lo que ha ocurrido se sabe. Lo que pasa es que hay mucha gente que no cree o no quiere creer que estos hechos ocurrieron. Y me parece a mí que el secreto contribuía a la ambigüedad del valor de esta información. En todos los países ha habido tiempos de secreto de estas informaciones, pensando que tienen más bien efectos políticos que efectos privados. Y yo creo que en este país de esto ya sabemos. Entonces no me imagino que pueda tener un efecto mayor que el que ha tenido en todos estos años, saber que efectivamente hubo torturas y que las torturas produjeron daños en muchas personas irreparables, pero que el daño mayor es la humillación, la descualificación, que incluye también al torturador. Y yo creo que un país tiene que ser capaz de darse cuenta que no se puede someter a un funcionario público a convertirse en torturador. Eso también es algo
que tenemos que prevenir. A 50 años del golpe y con esta reflexión que desprendo de sus palabras, Elizabeth, tiene que ver con algo más simbólico, ¿no? De ahora conocer las identidades, más allá de que tenga un fin judicial, ¿no? O para cada uno de estos casos. ¿Cuáles son, a su parecer, en el plan de búsqueda nacional, las principales medidas, más que un plan que se haya conocido en las familias de detenidos desaparecidos? Porque se dice desde algunas voces expertas que estamos contra el tiempo por la brecha generacional, ¿no? De muchos responsables que pueden tener información a estas alturas y darla a conocer y avanzar en lo que no se pudo avanzar mucho en cuanto a los detenidos desaparecidos. No, yo creo que en relación con los detenidos desaparecidos hay que hacer todos los esfuerzos que sean posibles, aunque ya han pasado tantos años, pero más que nada no creo que el foco haya que ponerlo en encontrar restos, sino más bien en que el Estado le debe una respuesta a cada una de estas familias. Y se la debe en el sentido de decir todo lo que se sabe sobre lo que ocurrió, todo lo que se ha hecho para poder identificar qué pasó con esa persona o dónde quedaron sus restos, porque lo que no puede ocurrir, y me parece a mí que a eso responde esta iniciativa, es que esto se extinga con el tiempo y que aparezca como, bueno, esto ocurrió, ¿qué le vamos a hacer? No, el Estado fue responsable de las acciones de desaparición. La brecha política que dificultó poder acceder a información útil, hoy día tiene limitaciones, que muchas de esas personas no tienen la voluntad de informar o se han muerto. Pero independiente de los resultados, la búsqueda no siempre significa encontrar, significa responder responsablemente, que el Estado hace una vez más lo más que puede para que esto pueda tener cada familia una respuesta. La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, durante 4 años, entre el año 92 y 96, hizo una búsqueda, y las búsquedas han sido casi siempre con muy escasos resultados. Y creo que ese es el problema que tenemos como sociedad. Elizabeth Lira, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente.